¿Cuántas veces, por ejemplo, hablamos nosotros de Dios? ¿Cuántas veces hablamos de nuestra experiencia con Dios? ¿Ya? ¿Cuántas veces comunicamos también aquellos afectos, situaciones interiores, ¿ya?, que yo le confío al Señor y a la Santísima Virgen? Es decir, que realmente, ¿no es cierto?, Dios sea un tema para nosotros, de vivencias, experiencias, realidades, ¿no es cierto?, muchas veces de la experiencia en los sacramentos, la experiencia en la lectura espiritual, pero también en la experiencia de la fe práctica, que para nosotros es fundamental esa puerta abierta y las resultantes creadoras. Es decir, el vínculo natural nos debe llevar a Dios, pero una vivencia de Dios real. Y esa vivencia siempre parte siendo filial, haciéndonos niños ante Dios, y esa es la gran tarea educadora que tiene la Santísima Virgen en el santuario. Nos hace niños ante Dios. Jesús se enoja pocas veces en el Evangelio, no solamente una. A veces creemos que se enoja solamente cuando está en el templo. Se enojó con Pedro, ¿no es cierto?, lo trató de Satanás, pero también se enojó cuando los discípulos, unos niños se querían acercar a él y unos niños los sacaron, no molestes, ¿no?, como diría Serrat. Y el Señor se enoja con los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí, porque si no nos hacemos como niños, no conoceremos y no entraremos en el reino de Dios. Es decir, esa actitud filial frente a Dios en la cual nos educa a nosotros la Santísima Virgen. El Padre decía, ¿no es cierto?, que hay dos vínculos fundamentales que los conocemos y que son esenciales, ¿no es cierto?, en la misión del 31 de mayo. El primero, ¿no es cierto?, es la Santísima Virgen, ¿ya? Ese vínculo que nosotros tenemos que cultivar permanentemente con ella, ¿ya? Tener un intercambio de corazones con ella, ¿ya?, cálido, afectuoso, ¿ya?, experimentar realmente que en mi interior ella está presente, ella está viviendo conmigo, ella camina conmigo. Hay un intercambio también de bienes, ¿ya? La Santísima Virgen nos regala, y esto hay que tomarlo en serio. Esto hay que tomarlo en serio, porque la Santísima Virgen nos regala sus bienes y nosotros... Muchas gracias. Y nosotros le regalamos nuestros bienes. Ella nos regala su desvalimiento y nosotros le damos nuestro desvalimiento. Y el gran regalo, ¿no es cierto?, que tiene la Santísima Virgen es Jesús. Ella nos lleva a Dios, ¿ya? Y nosotros le entregamos nuestros pobres bienes, capital de gracia, pero también nuestras necesidades, nuestras debilidades, ¿ya? Y qué importante que cultivemos conscientemente el capital de gracia. Yo creo que ha sido un gran alcance esas tinajas, ¿no es cierto?, que hay en los santuarios donde nosotros dejamos el capital de gracias. Entre paréntesis, hay que decir que hoy día cumplimos 6 años desde cuando la comunidad de los paloquinos nos dio el santuario original, por lo cual hay que dar gracias. Y también, ¿no es cierto?, hay un intercambio de intereses. La Santísima Virgen tiene una misión en el mundo de hoy, tiene una tarea, ¿no es cierto?, de hacer nacer Cristo de nuevo en medio de nuestras realidades, en medio del mundo. Tiene la tarea de hacer de la Iglesia una familia. Tiene la tarea, ¿no es cierto?, de hacer que nosotros seamos cada vez más personas, como es la Inmaculada, que es el gran ideal para el Padre. Totalmente traspasada por lo divino, totalmente traspasada por el mundo de Dios, ¿ya? Y ella nos regala, ¿no es cierto?, ese interés. Ella es la que nos regala también, junto con el Padre Fundador, esa conciencia de misión, ¿ya? Y nosotros nos ponemos a su disposición con lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, de nuestra conciencia de misión, ¿ya? Si ustedes ven acá, esto no es un camino en solitario, ¿eh? Esto no es un camino en soledad.
o individualista. Este es un camino que tenemos que hacer todos juntos, en lo humano, pero también sobrenaturalmente. ¿Ya? Y esa fe la tenemos que tener, ese es nuestro carisma. Ella ha irrumpido en Schoenstatt, ella se ha quedado en nuestros santuarios, ¿ya? Pero ella también pide, ¿no es cierto?, el nada sin nosotros. A veces nos resulta muy bien el nada sin ti, pero a veces fallamos en el nada sin nosotros. Y ese nada sin nosotros es lo que nos ayuda también a cultivar el 31 de mayo. Y otro vínculo que es clave para el padre Kentenich desde el punto de vista natural es el vínculo paterno-filial. Hoy día podemos decir también materno-filial, para evitar. Y esto se da con certeza en las familias. Pero no solamente en las familias, porque aquí se trata también del ejercicio de la autoridad. Y todos tenemos una autoridad, como papá, como mamá. ¿Cómo irradiamos, ¿no es cierto?, esa autoridad de Dios? Una autoridad que es respetuosa, una autoridad que es cercana, una autoridad que es misericordiosa, ¿ya?, que es personal y que también nosotros la podemos realizar en nuestros lugares de trabajo, donde tenemos responsabilidades, o en los lugares, ¿no es cierto?, de estudio. Es decir, para el padre Kentenich también el ejercicio de la autoridad era un tema fundamental, y aquí también donde tuvo conflictos con el visitador. Porque él decía también, a una autoridad que tiene como misión servir a la vida y servirla en forma desinteresada y humilde, ¿ya?, le corresponde también, ¿ya?, aceptar que otros sean francos, ¿ya?, que nos digan las cosas como son, ¿ya?, como las ven, como las piensan, con respeto, por supuesto. Nadie tiene que dejarse pasar a llevar, pero, por ejemplo, en todo nuestro diálogo con nuestros hijos, en la medida, no es cierto, que puedan decirnos lo que piensan sin temor. Muchas veces uno dice, oye, ¿por qué no se lo vas a decir al papá? Es que me da miedo. Esto nos toca a los varones. Y en la experiencia, ¿no es cierto? Por supuesto que hay papás que los que se puede ir, no quiero decir que sean todos, pero a veces uno naturalmente va a contarle a la mamá. Es decir, y atrevernos a decir verdades. ¿Ya? A nosotros los chilenos nos cuesta decir las verdades y siempre andamos buscando la vuelta. Yo creo que una de las cosas novedosas de don Celestino, bueno, que es español, Vasco Navarro, que cuando le preguntan responde directamente. No anda con rodeos teológicos o dogmáticos, sino que al sí, ya no. Y breve. Tampoco se explaya, que al final uno sabe dónde está el punto y dónde está la coma. Entonces es importante que nosotros realmente tengamos conciencia también que el 31 de mayo, en este vínculo, le pertenece un correcto ejercicio de la autoridad, una autoridad paternal, maternal, con un servicio desinteresado y humilde a la vida que nos han sido confiados. Otra cosa muy fundamental en una familia, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el 31 de mayo, es la vivencia del amor. Es una persona, ¿no es cierto?, crece sanamente cuando ha tenido vínculos personales sanos. Ese ha sido uno de los problemas, ¿no es cierto?, que hemos tenido en la Iglesia, pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, el termómetro de una sanidad interior es en qué medida yo he crecido sanamente, he crecido, ¿no es cierto?, acogido, aceptado, pero también orientado, acompañado. ¿En qué medida nosotros acompañamos a nuestros hijos? ¿En qué medida nos acompañamos mutuamente? ¿En qué medida también, a pesar de que estamos muchas veces mucho tiempo juntos, no nos son extraños? ¿Ya? Porque
uno puede acarrear aquí y allá, pero al final no se sabe bien lo que hay en el corazón de ellos. Y qué importante, ¿no es cierto?, una frase de San Juan Pablo II, uno fue creado en el amor para el amor. Y para el Padre siempre va a decir, y por el amor. ¿Ya? Y hoy es fundamental, ¿no es cierto?, esa vivencia y crear ambientes, ambientes positivos, ambientes sanos en nuestros hogares. Uno, ahora que está tan de moda estas cosas, ¿no es cierto?, que uno siente espíritus negativos. Uno a veces llega a una casa, ¿ya? Y le dicen, una señora me dijo, padre, ¿sabes? Estamos aquí hace 5 años en esta casa y en este comedor cuando llegamos yo sentía fibras negativas. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, le recé a la Santísima Virgen y desaparecieron. Oye, ese es un tema así que uno... hay ambientes que a uno lo acogen, ¿ya? Que a uno lo integran, ¿ya? Que uno se ve positivamente, ¿no es cierto?, envuelto en ellos. Como también pasa con las personas. Hay personas con las cuales fácilmente uno dice, estoy bien acá, qué rico estar acá, con esta persona, o con este grupo. Y en otros que uno dice, me gustaría irme luego. Y a veces todo eso se da en las realidades de nuestras familias. Porque todo esto afecta siempre a los que más amamos y con los cuales hemos crecido. Ahora, el organismo de las vinculaciones sobrenaturales, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro, y que para el Padre Fundador era muy importante, la alianza de amor con la Santísima Virgen nos tiene que llevar a un profundo vínculo con Cristo, ¿ya? A un vínculo personal, ¿ya? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del mundo sobrenatural, no tampoco hablamos de ideas, de pensamiento en general, sino que hablamos de Cristo, ¿eh? Y es Cristo quien nos revela a nosotros toda la persona de la Trinidad. Es interesante, ¿no es cierto?, que el Padre Kentenich le gustaba mucho esa frase del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ahora voy al Padre. Entonces Felipe le dice, Señor, ¿y cómo vas a ir al Padre? Entonces, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Ya? Y Jesús le responde, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no saben que quien me ve a mí ve al Padre. Y el Padre Kentenich le gustaba mucho aplicar esa frase para él, ¿ya? Que puede sonar herética, pero no es herética. ¿Y por qué no? Porque él decía que todo bautizado tiene que repetir esa misma frase. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y por qué? Porque a él le gustaba decir, ¿no es cierto?, que la gran característica de Jesús era ser hijo del Padre. Y como hijo del Padre son una sola cosa. Como hijo del Padre cumple su voluntad. Como hijo del Padre vienen a morar en el interior de cada uno de nosotros y somos fieles a sus palabras. Cristo es ante todo el Hijo del Padre y nosotros estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Eso es una visión, ¿no es cierto?, la imagen que el Padre Kentenich tiene justamente de Jesucristo. Él es el Hijo por excelencia y nosotros tenemos que ser en Él hijos. Hijos en el Hijo. Y esto me recuerda una frase de Pablo VI, Marialis Cultus, que decía justamente, ¿no es cierto?, la tarea de María es esculpir en nosotros, en nuestro rostro, los rasgos de su Hijo. Esa es la tarea de María. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacernos niños, de hacernos hijos, siempre en relación con Cristo, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener una relación filial con el Padre en el Espíritu Santo. Cristo es la culminación, ¿no es cierto?, de todas nuestras aspiraciones y también el camino hacia el Padre.
Por eso, ¿no es cierto?, el Verbo de Dios hizo carne, habitó entre nosotros, Él partió al cielo, pero se quedó también con nosotros en toda la realidad de la iglesia sacramental y en todo lo que nosotros vivimos. Ahora, el Padre tiene justamente al final de esa hermosa homilía 31 de mayo, se lo voy a leer porque creo que es un concepto básico y fundamental de lo que estamos hablando, de los vínculos. La Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer recíprocamente fieles, el uno en el otro, con el otro para el otro, en el corazón de Dios. Si no nos reencontrásemos allí, sería algo terrible. Si no nos encontráramos allí, sería algo terrible. Allí debemos volver a encontrarnos. No deben pensar, vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta. No, vamos el uno con el otro y esto por toda la eternidad. Cuán errado es que se nos conciba solo como un señalizador en el camino. Estamos el uno junto al otro para encendernos mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro ahora y en la eternidad. También en la eternidad estaremos el uno en el otro. Este es el habitar de una persona en la otra propia del amor. Es un eterno habitar de uno en el otro por el amor. Y entonces, permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y a la Santísima Trinidad. Así que esperamos, si no nos vemos más, encontrarnos en el corazón de la Trinidad. Muchas gracias.